Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy vamos a hablar sobre otro tema de introducción al tema de los arquetipos, porque este tema de los arquetipos es bastante extenso y complejo, y hablando de arquetipos podría tardar 3 años como mínimo. De hecho, hay muchas cosas con respecto a los arquetipos y a los complejos que aún no tengo del todo claras, pero me encanta explorar todo esto y puedo compartir algunas de las cosas que he aprendido, así que aquí vamos. Carl Jung, en su trabajo como psiquiatra, aprendiz de Freud, el padre del psicoanálisis, pudo profundizar mucho en sus estudios sobre la mente humana. Esto sucedió, aparte de gracias a Freud, porque pertenecía a una clase social acomodada. Entonces tenía en sus círculos cercanos a muchos personajes relevantes de la época que hacían descubrimientos importantes en todos los ámbitos: religiosos, políticos, físicos, artistas, espiritistas, doctores, etc. Así que tenía el lujo de contar con esas amistades y tener una mente creativa que supo hacer las preguntas adecuadas para formular sus distintas teorías y descubrimientos sobre la mente humana. Partiendo de este contexto, Jung creó primero su llamada teoría de complejos, antes de proponer lo de los arquetipos. Tal vez has escuchado ya sobre los complejos. Es más o menos común escuchar que alguien tiene complejo de Salvador. Está el complejo de Edipo, complejo de inferioridad, complejo de superioridad o algún otro complejo. Bueno, pues originalmente Jung planteó los complejos como un tipo de fuerzas externas que tomaban el control de la psique. Para poder entenderlo mejor, voy a dar distintos puntos de vista. Uno que puede ser relevante es el del espiritismo, que estaba muy de moda en esa época. Si a alguien le interesa el tema del espiritismo, me puede dejar un comentario o pueden leer a Allan Kardec, es el padre del espiritismo, está muy interesante también. Pero bueno, desde la perspectiva espiritista, el complejo sería como ese espíritu que te posee, que toma control sobre tu mente y tus acciones y no te deja actuar de otra forma. Según esta teoría, cuando nos enojamos o nos sentimos heridos es porque se ha activado alguno de nuestros complejos, y eso nos está llevando a actuar de una manera determinada. Algo así como cuando la gente se pone muy borracha y dice no era yo, era el alcohol. Algo así. También los griegos, en su cosmovisión, lo entendían de forma similar. Cuando alguien se enamoraba, era por influencia de una fuerza divina o externa, que eran los dioses, Eros o Cupido y Afrodita o Venus, los dioses del amor. Cuando había guerras era porque Ares ejercía su influencia sobre la gente, y los complejos de vida y muerte estaban relacionados con los dioses Zeus y Hades. Incluso era común escuchar que alguna sirena obligara a los hombres a olvidar quiénes eran y dejar sus casas, sus esposas y sus vidas pasadas. En la mente de Jung, estas sirenas, entre comillas, serían los complejos. La idea que alguien tuviera sobre Ares o Afrodita era su complejo, su relación con esta imagen arquetípica. Incluso Freud tenía conceptos más o menos similares. Él los llamaba pulsiones, que hacía referencia a los impulsos, una forma un poco más primitiva de reaccionar, y estaba la pulsión de vida, la muerte, reproducción, etc. Ahora, los complejos son maneras de relacionarnos con una idea. Esa idea es lo que más tarde Jung llamaría arquetipo. Es decir, el complejo es la relación que tenemos con un arquetipo. Por lo tanto, todos los tenemos, todos estamos llenos de complejos, es más, conformados por complejos, e incluso a veces los complejos son los que nos toman a nosotros. Esta ha sido una explicación bastante chafa, pero intento ponerlo en palabras más sencillas, y ahora voy a dar algunos ejemplos para que se entienda mejor esta idea de qué es el complejo. Según la teoría,
hay complejos que son más potentes que otros, los complejos primarios. Estos tienen que ver con las primeras ideas que adquirimos sobre la vida. Aquí están, por ejemplo, el complejo del yo, el complejo del sí mismo, que a mí me gusta decirle complejo de Dios, complejos paterno y materno, y después vienen los complejos de nuestra relación con lo social o lo externo. Aquí aparecen, por ejemplo, complejos de inferioridad o superioridad, complejo de culpa, complejo de salvador, etc. Y después hay muchos complejos cada vez referentes a cosas más alejadas a nosotros, que podríamos decir que son más pequeños o con menos energía emocional, que tienen menos carga emocional. Y pues son muchísimos. Hay quien dice que tenemos infinidad de complejos o maneras de relacionarnos con una idea, así que no hay forma de identificarlos a todos porque son infinitos. Entonces, el primer complejo, que sería el complejo del yo, es la idea que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Ahora, puede que un complejo sea negativo o positivo, dependiendo de cómo es mi relación con eso con lo que el complejo me está relacionando. En el caso del complejo del yo, de cómo sea mi relación conmigo mismo. Desde este complejo surge la personalidad. La personalidad sería la cara que yo muestro al mundo, cómo decido comportarme, mis valores, mi lógica, todas estas cosas que me conforman a mí, en mi individualidad. Otro de los complejos más importantes sería el complejo materno, que es la relación que yo tengo con el concepto de una madre. Ojo aquí, no mi relación con mi madre biológica, sino con el concepto de madre en general. Aquí el complejo tiene varios componentes. Hay un componente personal, porque obviamente mi idea de madre se va a nutrir de mi relación con mi madre, pero también está la parte colectiva. Tal vez la sociedad en la que nací tiene una idea de madre que puede ser un poco distinta. Por ejemplo, tal vez la sociedad tiene una idea de una madre positiva. Esto va a permear en mí. Después está la idea que mi mente genera de una madre de acuerdo a mis experiencias. Y el conjunto de estas cosas, de cómo yo conformo mi propia idea de lo materno, es el complejo. Que, como ya mencioné, puede ser positivo o negativo, y se dice que un complejo es positivo cuando me ayuda en la vida para seguir creciendo, para poder cubrir mis necesidades, etc. Y negativo cuando, entre comillas, me pone el pie en las cosas que pretendo llevar a cabo o en el poder cubrir mis necesidades. El complejo paterno, que también es de los principales, es igual de importante y es similar. Se mezcla un poco la idea de mi sociedad y mi cultura con respecto al concepto de padre, junto con mi idea personal derivada de mis experiencias y aprendizajes. Después están los complejos secundarios, ahí entrarían el de superioridad e inferioridad, que tienen que ver con cómo me percibo yo o cómo percibo a el arquetipo del yo con relación a las demás personas en el ámbito social. Nuevamente, esto tiene componentes no solo personales, sino también socioculturales. Si yo percibo como que soy de cierta forma inferior al estándar de mi sociedad, pues está el complejo de inferioridad, y el de superioridad pues es lo contrario. Lo mismo puede ser positivo o negativo dependiendo de qué tanta energía tenga cada complejo y lo que me lleve a hacer ese complejo. La teoría también dice que al empezar a rascar en el inconsciente, lo primero que encontramos sería el inconsciente personal, es decir, los complejos, mis propios complejos. Estos, si son complejos positivos, al hacerme consciente de ellos, ayuda mucho a la valorización y autoestima. Pero si son negativos, son lo que podríamos llamar nuestros monstruos o nuestros fantasmas, lo que queda después de que se produce una herida, un cambio radical. De ahí que cuando me siento lastimado o lastimada, un complejo sale a defenderme, agresiva o pasivamente. Otra forma de decirlo es que no es el yo quien reacciona, sino
el complejo que ha tomado a ese yo. Alguien puede ser tomado por sus complejos y vivir reaccionando de manera inconsciente a lo que le pasa en la vida si no se decide a hacer ese trabajo de voltear a ver hacia adentro a lo que está en el inconsciente para entender desde dónde está actuando. La importancia de la psicología profunda es justamente esa. La idea es empezar a conocer nuestra sombra, lo que está en el inconsciente, lo que no vemos de nosotros mismos. Así podemos conocer esos complejos que nos toman de vez en cuando y podemos decidir si queremos llevar una relación diferente con nuestras ideas, con nuestro mundo y con la vida, las personas, todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando observamos el complejo y empezamos a conocerlo, el complejo no desaparece, pero sí se puede transformar. Si yo, por ejemplo, tengo un complejo materno negativo, cada vez que me pase algo relacionado a la idea de madre o cada vez que alguien toque mi herida relacionada con lo materno, el complejo va a salir, se va a apoderar de mí y yo voy a reaccionar de una manera inconsciente. El complejo lo que hace es intentar defender a la psique. Nuestra mente tiene estos mecanismos de autodefensa, de regulación y bueno, pasa muchas veces que reaccionamos desde lo inconsciente. Pero si aprendo sobre mis heridas, volteo a ver lo que hay en mi interior y veo todos estos complejos, cómo se han formado, qué cantidad de energía tienen, de qué manera me afectan en la vida diaria, puedo ir entendiendo mejor mis reacciones y entender qué parte de mí es la que está reaccionando. Porque no es que me quite la responsabilidad de decir, ay, no fui yo, fue mi complejo, fue esta fuerza externa que me dominó y me obligó a, no sé, el espíritu del odio salió. No. Lo que indican estas reacciones de los complejos es que estoy reaccionando desde una parte inconsciente y en su mayoría desde mis heridas. Estoy reaccionando desde lo que me duele cuando hay algún detonador de estos complejos. Y a fin de cuentas las heridas están en mí, sí soy yo, pero no son lo único. Existen también formas de relacionarse con los demás, con la sociedad y con la vida, que no se basan en las heridas, sino en el amor. El amor hacia esa parte de mí que fue lastimada. Y así es como se transforma un complejo, aceptando esta parte de mí que yo no había visto y aprendiendo a amarla aún a pesar de que está herida o rota y que puede que no sea muy agradable mirarla. Cuando tomamos esta decisión de aportar amor incluso a las partes de nosotros que no nos gustan, las heridas se van sanando y nuestra relación con la idea cambia. Se va volviendo de un complejo negativo a uno positivo, porque en este cambio nos fortalece. Entonces, nuestra relación con la idea, o sea, el complejo, nos sigue tomando, pero ya no nos conflictúa con nosotros mismos y con todo alrededor, sino que nos hace crecer. Va mejorando la autoestima. La energía emocional propia del complejo nos va fortaleciendo en lugar de llevarnos de un lado a otro de manera inconsciente. Como cuando los astrólogos dicen, los planetas están a tu favor. Que ahora que lo menciono, esa es otra forma de ver a los complejos. Son como estas fuerzas de influencia en nuestras vidas, así como dicen en la astrología, de que ahora la influencia de Mercurio y la de Marte y la de Venus, pues estos planetas o astros que estudian los astrólogos son representaciones simbólicas de partes de nuestra psique. No sé si han escuchado también esto de que Marte es la representación de la guerra, lo masculino, Venus lo de lo femenino. Y bueno, el caso es que si están en el inconsciente, la fuerza de la luna afecta la marea y nosotros vamos de un lado a otro como un barquito, todo mareado y perdido sin entender por qué. Pero cuando empezamos a conocer estos complejos y traerlos a la conciencia,
Es como navegar sabiendo cómo van a ser los cambios en la marea y poder usarlos a tu favor. La marea sigue subiendo y bajando, ¿ok? La energía sigue ahí y las emociones siguen existiendo. El dolor de las heridas se sigue sintiendo por un rato. La diferencia es que ahora tú sabes qué hacer para navegar mejor esas aguas de tus emociones. Espero de verdad haber podido explicar en estos breves minutos algo básico de la teoría de complejos. Si alguien entendió un poquito, yo me sentiré muy honrada porque a mí me tomó muchos años entender esto. Así que también si no entendiste nada, chócalas. Seguiremos explorando este camino hasta descubrir lo que nos funcione. Para mí ha sido un placer contarte lo que yo alcanzo a entender de este tema. Prometo en el futuro que haya entendido un poco más volver a hacer otro episodio, tal vez ya más en profundidad. Y si el tema te gustó y quieres leer la fuente directa, está el libro Teoría de Complejos, por supuesto, de Carl Jung. Y también hay un artículo que es un poco más digerible que se llama Consideraciones generales sobre la teoría de complejos. Esto es todo por ahora. Te mando un abrazo bien complejo y nos vemos a la que sigue. Bye.